Silencio, temor a lo desconocido, cambios repentinos, pérdida de seres queridos, una nueva realidad, pero también recuperación y esperanza. Eso y más ha dejado el COVID-19 a su paso. A 2 años de la pandemia, ¿qué lecciones ha dejado en el ámbito de la salud en Nevada? ¿Cuáles han sido los retos más difíciles para los funcionarios de salud y cómo los han superado? ¿Qué planes hay si llega a surgir una nueva variante? Quédese en Cafecito Nevada para escuchar la respuesta a esas y otras preguntas con nuestro invitado, el Dr. Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Hace 2 años, cuando se empezaron a dar los primeros reportes de la presencia del COVID-19 en Nevada, había muchos sentimientos encontrados y desde luego muchos cuestionamientos. ¿Cuál sería el alcance de esta pandemia en el estado de Plata? ¿Hasta qué punto afectaría las vidas de los nevadenses? ¿Qué protocolos de seguridad y qué otras medidas tendrían que implementar los funcionarios locales? Y al abordar este tema y hacer una retrospectiva a 2 años de la llegada de COVID-19 a Nevada, a veces tenemos que detenernos a pensar también qué rápido se ha pasado el tiempo y todo lo que ha ocurrido en ese periodo. Y justamente eso es lo que abordamos en este nuevo episodio de Cafecito Nevada. Bienvenidos al podcast de The Nevada Independent en español, nuestro portal de noticias en internet. Les saluda Luz Gray, editora asociada, y en esta ocasión me acompaña mi colega Michelle Rindels para presentarles una entrevista con nuestro invitado y hacer un recorrido por el panorama actual ante la presencia del COVID-19 en Nevada, las lecciones que se han ido aprendiendo, lo que se ha alcanzado y un panorama de lo que falta por resolver mientras se va conociendo más acerca del COVID-19, incluyendo qué indicadores toman en cuenta los profesionales de la salud para determinar la potencial transición hacia una etapa endémica. Eso y más hoy aquí en Cafecito Nevada. Gracias por acompañarnos. Hola Michelle, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos y también ya estoy lista para informar a nuestra comunidad. Y antes de entrar en materia con nuestro invitado, le invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Así es, y bueno, ahora que hablamos de redes sociales, platíquenos qué han significado para usted estos ya 2 años desde que llegó la pandemia a Nevada. Y justo para hablar de eso, le damos la bienvenida y también las gracias al Dr. Fermín Leguén, oficial del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Doctor, gracias por venir a Cafecito Nevada. ¿Cómo está? Hola, gracias Luz y Michelle por invitarme a participar con su audiencia. Y cuando decimos 2 años se escucha muy rápido, pero en realidad hemos visto muchos cambios desde el 2020 cuando llegó la pandemia. Recuerdo claramente cuando usted llevó a cabo una conferencia de prensa hace 2 años para anunciar el primer caso de COVID en Nevada y desde ese entonces hemos tenido cientos de miles de casos en el estado de Nevada. Doctor Leguén, ¿recuerda usted cómo se sentía durante esa primera conferencia de prensa y cómo ha visto la evolución de la pandemia a nivel local desde hace 2 años? Cuando tuvimos el primer caso de coronavirus COVID-19 reportado aquí en el condado a principio de la pandemia, no imaginábamos que fuera a suceder algo tan grande como lo que ha sucedido, ¿no? Ha sido un sufrimiento muy grande que ha tenido nuestra comunidad, nuestro país. Con esta pandemia, el condado Clark ha perdido más de 7,000 vidas en el transcurso de estos 2 años. Es algo increíble. O sea que realmente no lo pensábamos y tampoco estábamos suficientemente preparados para un evento de tal magnitud. Doctor Leguén, durante su trayectoria usted ha apoyado programas de vacunación y ha abordado situaciones como el brote de cólera en Etiopía y también trabajó en programas para enfermedades respiratorias. Así que en su trayectoria ya ha enfrentado desafíos de salud, pero usted lo menciona justamente ahora, pues le ha tocado enfrentar la respuesta al coronavirus en el sur de Nevada. ¿Cuáles han sido los retos más grandes en su posición en estos 2 años de pandemia? Uno de los retos mayores, yo diría que tal vez el mayor ha sido en cuanto a la comunicación. La comunicación a todos los niveles, el nivel federal hasta el nivel local, y cómo nosotros traducimos esa información técnica, científica, dentro de un lenguaje
que la mayor parte de nuestra población lo pueda comprender. Eso ha sido un reto bien grande por el hecho de que es una enfermedad nueva. La ciencia, el conocimiento acerca del virus, prácticamente todos los días, todas las semanas aparece algo nuevo. Recomendaciones que hoy son válidas, dentro de una semana aparece información nueva que ya te cambia completamente la dinámica de las recomendaciones anteriores, y eso ha sido un reto muy grande para las autoridades de salud y para todos los que han estado combatiendo la pandemia desde el principio. Es el hecho de estar tratando de controlar un fenómeno y al mismo tiempo buscando información para conocer más acerca del comportamiento del virus y cómo poder mitigar la acción, los efectos negativos que la pandemia tiene en la población. Sí, todo ha sido un proceso demasiado rápido para todos, como usted lo menciona, incluyendo usted que en su caso, también ya lo hemos mencionado, tiene la facultad de ser bilingüe y entonces comunicar también estos mensajes para la comunidad hispanohablante, pero el caso es también para otros idiomas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, doctor. Pero también quiero mencionar, el principio de este año fue difícil porque hubo un aumento repentino de casos COVID-19 en Nevada, pero desde entonces se ha experimentado una tendencia a la baja. Hasta este momento la cantidad de casos nuevos reportados en promedio cada día está ligeramente arriba de lo que se registró la semana pasada, aunque aún está muy por debajo del pico de la variante Omicron. Doctor, ¿qué significa a nivel local esta reciente disminución de casos COVID-19? Sí, bueno, el hecho es que la variante Omicron, que fue reportada inicialmente en Sudáfrica a principios de diciembre del año pasado, es una variante que es muy agresiva desde el punto de vista de su capacidad de diseminación, o sea, la rapidez con que infecta a las personas que están expuestas es bien rápida, y eso llevó a que en un periodo corto de tiempo una gran parte de la población expuesta pues presentara síntomas, signos de la enfermedad. Es una variante que en general es menos severa que las variantes Delta u otras anteriores, pero por el fenómeno del número tan grande de personas que sufren la enfermedad después de la exposición, también eso tuvo un efecto negativo en nuestro sistema de salud, sobre todo en los hospitales, porque al haber más personas infectadas también hubo mayor número de personas que fueron admitidas a los hospitales. Pero el efecto que pudiéramos llamar beneficioso, si se puede decir, en cuanto a esta variante, como repito, que en general su presentación es menos severa que las otras variantes, es que también ha ayudado a elevar el nivel inmunitario en la comunidad, y ya eso hace que el número de casos haya disminuido tan rápidamente, porque la pandemia, en este caso esta variante, ya llega un momento en que el número de personas susceptibles a la enfermedad son cada vez menores, y eso es lo que se ha visto progresivamente aquí. Nadie se atreve a decir que es el final de la pandemia, porque no sabemos si mañana aparezca una cepa con otras características. Ojalá que no suceda así, pero lo positivo en estos momentos es que sí, el número de casos ha bajado dramáticamente, las tasas de infección, de positividad en las pruebas diagnósticas han bajado muchísimo. Por ejemplo, en enero, a principios de enero, el índice de positividad de la prueba de COVID, el promedio semanal, llegó a ser hasta el 42%, o sea que prácticamente casi la mitad de las personas que se hacían las pruebas en un centro comunitario salían positivos. Hoy día ese promedio de 7 días ha bajado alrededor de 5, y ya los últimos 3 días estaban en 4 puntos algo, o sea que son niveles realmente satisfactorios, y eso también se evidencia en el número de casos que están siendo reportados a través de las distintas agencias de salud aquí del condado. Doctor, estamos entrando en una nueva fase de ese virus, especialmente en el Distrito de Salud del sur de Nevada. Ustedes anunciaron recientemente que no van a tener conferencias de prensa cada semana, solamente cuando es necesario, no es regularmente. Y también estamos viendo que centros de pruebas están cerrando, y los casinos que estaban administrando pruebas en sus estacionamientos no están haciéndolo en ese momento. El distrito está pensando en más cambios. Por ejemplo, cerrar los centros de pruebas públicas y solamente administrar pruebas a través de pruebas caseras o clínicas de salud. En realidad
realidad, estos servicios se ofrecen a la comunidad en base a la demanda que existe en la comunidad. Por ejemplo, las pruebas de coronavirus que se hacen en la comunidad, en enero tuvimos días de más de 20,000, 23,000 pruebas diarias. Hoy día las pruebas diarias están entre 1,500 a 4 o 5,000 diarias, dependiendo si es día de semana o fin de semana. Nosotros en estos momentos no estamos planeando cerrar los sitios que ofrecen pruebas de coronavirus a la comunidad, pero sí eventualmente algunos de estos sitios cerrarán si la demanda por las pruebas pues sigue disminuyendo. Como ustedes saben, el gobierno federal y el estado también han ofrecido y todavía están ofreciendo pruebas diagnósticas caseras de antígeno que las personas incluso pueden recibir de manera gratuita a través de la página web que tiene el estado y el gobierno federal con ese propósito. Y también la prueba está siendo ofrecida en muchas farmacias y en otros sitios a través de la comunidad. Así que es muy posible que en el futuro, si ya vemos que hay una disminución bien grande en la solicitud de estas pruebas en los sitios comunitarios, pues sí los empezamos a cerrar. Pero de momento todavía los mantenemos abiertos porque hay todavía personas que están asistiendo a estos sitios. Y doctor, también hemos visto una disminución en la tasa de vacunación, y con esto que usted también estaba mencionando, ¿es difícil convencer a la gente de vacunarse en este momento cuando ya la situación no parece tan grave como antes? ¿Está cambiando la estrategia del Distrito de Salud para animar al público a vacunarse ya bajo estas circunstancias? Claro, es bueno señalar que la vacuna está disponible desde enero del año 2020, o sea que ya tiene un año y varios meses de existir estas vacunas. Las oportunidades para personas vacunarse en nuestra comunidad pues han estado presentes y sobre todo a principios de la campaña de vacunación sabemos que habían ciertas restricciones porque se hacía de acuerdo con un esquema de la edad de la persona o grupos ocupacionales, pero ya a partir del mes de marzo, abril del año pasado pues se abrió prácticamente, o sea que ya esas limitaciones no existen, pero en realidad sí tenemos un segmento de la población que no ha iniciado su vacunación por diversas razones. Nosotros aún así estamos trabajando con distintos grupos en la comunidad y en el condado y gobiernos locales con campañas educativas acerca de la vacunación y la importancia que esta tiene en la prevención, pero lo cierto es que ya el grupo de personas que no se han vacunado hasta el día de hoy es el grupo que precisamente es el más difícil de convencer porque por alguna razón todavía no se han vacunado porque es el grupo más difícil y es más difícil realmente avanzar a grandes pasos a partir de ahora porque es el grupo más resistente a recibir la vacuna. Nosotros en el condado tenemos más del 72% de los residentes del condado Clark han iniciado su vacunación y de ellos el 58% de las personas en el condado Clark ya están lo que se considera completamente vacunados, o sea, con las 2 dosis de Pfizer o Moderna, lo cual es un hecho bien positivo. En esos 2 años desde que llegó la pandemia, el virus ha tenido variantes como Delta y Omicron. ¿Qué planes tiene el Distrito de Salud del Sur de Nevada en caso de que surja una nueva variante, especialmente mientras estamos pensando en relajando las reglas y quizás cerrando sitios de pruebas y cosas así? El Distrito de Salud aquí en el sur de Nevada, igual que el resto del estado, nosotros como entidades de salud pública seguimos trabajando y preparándonos para combatir el virus. O sea, nosotros como institución no consideramos que estamos fuera de la pandemia y estamos todavía nuestro equipo trabajando en la preparación de medidas de control, la mitigación de la pandemia y también estamos preparándonos para el futuro de otras cosas que puedan suceder. Por ejemplo, nuestro laboratorio de salud pública aquí en el sur de Nevada se ha estado equipando para precisamente incrementar sus capacidades diagnósticas, su capacidad de detectar nuevas variantes. Eso es una tecnología que ya nuestro laboratorio ha incorporado, incluso ha aumentado el número de cepas que puede procesar semanalmente para identificar variantes que puedan estar circulando aquí en el condado. En cuanto a medidas de control
de la enfermedad, si cambiara el número de casos que estamos viendo y hubiera una resurgencia con mayor número de casos, entonces ya habría que modificar cómo miramos la enfermedad y ver las recomendaciones que hace el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, la Dirección de Salud del Estado en Nevada, y entonces en coordinación con estas instituciones y con los gobiernos locales miraríamos qué medidas son más beneficiosas para nuestra comunidad. Doctor, hace un par de semanas se anunció que a finales de este mes Hawái ya va a eliminar su mandato en el uso de cubrebocas y con eso se convierte en el último estado de la Unión Americana en hacerlo. Y bueno, aunque ya terminó el mandato de mascarilla y en Nevada hay personas con condiciones vulnerables de salud y lugares como, por ejemplo, clínicas donde se puede pedir el uso de cubrebocas, todavía muchas personas siguen temerosas de un contagio y se siguen poniendo su cubrebocas. ¿Qué pueden hacer los nevadenses aparte de eso para permanecer protegidos del COVID-19 ahora que ya no hay un mandato de mascarilla? La primera cosa y la herramienta fundamental que existe hoy día para protegerse contra esta enfermedad es la vacunación. Sabemos que la vacunación es efectiva, y hablo de las vacunas que ofrecemos aquí en el país, Pfizer y Moderna. Ambas son altamente efectivas para prevenir la hospitalización, la severidad de la enfermedad y sobre todo la muerte. Son bien efectivas. Y también sabemos que son efectivas para proteger contra la infección. No obstante, algunas personas que están vacunadas pueden desarrollar la enfermedad y la mayoría de ellos desarrollan síntomas ligeros. Algunos pudieran ser hospitalizados, pero la mayoría son síntomas ligeros. O sea que la vacunación sigue siendo la herramienta fundamental. También existe en estos momentos la disponibilidad de medicamentos antivirales que se pueden tomar por vía oral, tabletas orales, Paxlovid, que el Distrito de Salud aquí en el sur de Nevada está ofreciendo para personas que han sido diagnosticadas recientemente dentro de los primeros 5 días de ese diagnóstico. Y también existe la disponibilidad de anticuerpos monoclonales a distintos sitios a través del condado, que también se ofrece para prevenir hospitalización y severidad de la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista individual, aunque el uso del tapaboca oficialmente se ha eliminado, el mandado no existe, es importante todavía que cuando estemos en lugares públicos, sobre todo en sitios cerrados con un gran número de personas, el tapaboca nos ayuda a protegernos. Todavía en el condado y a través del estado existe un nivel de transmisión del virus que es un nivel que ya no es el nivel elevado que sufrimos durante todos estos meses anteriores, pero sí es un nivel que muestra la presencia del virus en el condado y que por tanto pudiéramos contaminarnos cuando estamos expuestos a un número alto de personas, pero sobre todo en sitios cerrados con poca ventilación y demás. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recientemente actualizaron sus lineamientos para monitorear el nivel de COVID-19 en las comunidades. En el momento de esta grabación, el condado Clark tiene lo que se llama un nivel comunitario mediano. ¿Qué significa eso y cómo deben usar esa información los nevadenses y los visitantes? La nueva clasificación que el Centro de Control de Enfermedades presentó a final de semana pasada es una clasificación que usa diversos elementos, usa información acerca del estado de los hospitales en cuanto a la demanda de camas por coronavirus o la disponibilidad de staff y también usa información en cuanto al nivel de transmisión en la comunidad. O sea, es toda una combinación de elementos que ellos utilizan ahí y en base a eso pues ponen los niveles. Todavía no hay yo diría que un 100% de acuerdo en cuanto a cómo se manejan esas medidas porque han sido un poco confusas, tal vez, pudiera decir. El equipo nuestro está trabajando en la implementación de
de estos nuevos indicadores que tiene el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y tratamos de ajustarlo a nuestra comunidad. En realidad, nosotros miramos a esa información, a los niveles de atención hospitalaria, recursos que existen en nuestros hospitales, por ejemplo, sobre todo si los hospitales están con las salas de ICU o las salas de cuidado intensivo, que si están a un nivel alto donde ya prácticamente no pueden aceptar nuevos pacientes, si las salas que son de camas regulares en los hospitales están llenas o casi llenas y ya no pueden recibir pacientes, si los hospitales, el nivel de empleados, o sea, lo que sea personal de salud, médicos, enfermeras, personal de apoyo, está en número suficiente, porque puede suceder que tus camas de cuidados intensivos o regulares estés bien en número de camas, pero no tienes personal para trabajar. Entonces, esas son tres cosas que hemos estado mirando siempre a través de toda la pandemia y el Estado también, y se consideran en la evaluación de lo que está pasando en la comunidad para poder preparar recursos, incluso si hay que desviar personal de ciertas instituciones para apoyar los hospitales u otras agencias de salud. Lo principal en este momento es que ya el uso de las mascarillas se eliminó en el estado, bueno, en todo el país prácticamente ya, pero las personas tienen que estar todavía vigilantes y sobre todo protegerse, y cuando vayan a sitios públicos, locales cerrados y cosas así, tratar de protegerse. Y aunque la mascarilla no es obligatoria, no es un mandato, desde el punto de vista de protección personal es algo que las personas deben considerar cuando están en estos lugares de alta exposición. ¿Qué indicativos esperan los expertos en salud para determinar que el COVID-19 deje de ser una pandemia? Hemos oído que en cierto punto COVID va a ser endémico. ¿Qué significa ese término y qué significa para oficiales de salud y nevadenses si COVID cambia de pandemia a endémica? El término endémico significa una enfermedad o condición que existe o circula en un territorio determinado y que se mantiene a un número X, que generalmente ese número de casos de esta condición o enfermedad va a estar siempre dentro de esos niveles. Por ejemplo, vamos a suponer, históricamente el número de casos de la enfermedad X es 30 casos mensuales en este estado. Bueno, la endemia de la enfermedad X en este estado, en este país, se considera que es cuando está por debajo de ese número mágico que en este momento es 30. Cuando tú llevas más de 30 casos de esa enfermedad X en tu territorio, o sea, de tu número histórico, ya tú estás por encima de la endemia, entonces ya tú estás entrando en territorios de posibles epidemias locales. En el caso específico del coronavirus, ¿cuál sería el número el indicador de que estamos en endemia? Eso sería algo que se tendría que terminar a relativamente largo plazo. Lo que va a suceder ahora mismo es que, digamos, si se mantiene la situación actual, que los casos siguen descendiendo por el coronavirus, en este caso por la cepa Omicron, y se mantienen los casos, semanalmente tenemos 5, 10, 15 casos, bueno, eso tal vez sería el número que se consideraría como endémico aquí en nuestro territorio. Bueno, doctor, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Siempre aprendemos mucho con usted. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? No, muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, que contribuye mucho a la comunicación con nuestra comunidad. Y repito, para la pandemia, el reto más grande que existe es la comunicación, y ustedes están contribuyendo a que eso se mejore. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Hoy conversamos con el doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, así que le agradecemos que haya venido aquí a Cafecito Nevada. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendells. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito Nevada. Y también visite nuestro portal de noticias y temas comunitarios de Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Este año hay elecciones y aunque no se votará por presidente, los nevadenses votarán para puestos clave. Conozca más en el evento gratuito Elecciones 2022 en Nevada. ¿Qué debo saber? Con las reporteras Luz Gray y Michelle Rendells. Martes 5 de abril a las 7:30 a.m. en la Cámara de Comercio Latina del 300 al norte de la calle 13. Regístrese hoy en nuestras redes sociales. Martes 5 de abril a las 7:30 a.m. Presentado por The Nevada Independent en español y la Cámara de Comercio Latina.
Gracias por escuchar Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios, producido por The Nevada Independent en español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.